Hay mujeres que aprenden a sostenerlo todo cuando llega el momento. Las que no eligieron ser fuertes, sino que la vida simplemente no les dejó otra opción. Yo soy una de ellas. Y un martes por la mañana, el número en la pantalla era 0. 0 pesos. 0 explicaciones. Solo un mensaje de texto con una foto. Mi hijo en la playa, con ella, sonriendo bajo el sol que yo nunca vi. Sentí que el piso se abría bajo mis pies, pero no lloré. Algo dentro de mí se endureció como piedra, porque las mujeres que han aprendido a cargar con todo aprenden una cosa: el dolor no te mata si lo conviertes en claridad. Lo que yo no sabía es que alguien más estaba mirando esa foto con los mismos ojos que yo, y esa persona tenía en sus manos algo que lo destruiría todo. A veces la justicia no viene del cielo, a veces viene de la mujer que menos esperas. ¿Estás lista para escuchar lo que ella me dijo? ¡Qué alegría tenerte aquí conmigo! Si estás viendo este video, te pido con mucho cariño que te suscribas al canal. Por favor, necesitamos mucho alcanzar 30,000 suscriptores. ¿Puedo contar con su ayuda? Estamos construyendo una comunidad hermosa de mujeres fuertes. Su presencia es muy importante. Y su apoyo es esencial para nuestro trabajo, para que sigamos contando historias como esta. Cuéntame también en los comentarios desde dónde nos está escuchando. Nos emociona saber hasta dónde llegan nuestras historias. El celular estaba en mis manos. Lo miraba sin poder creerlo. El número en la pantalla seguía siendo el mismo. 0. 0 pesos con 0 centavos. Yo lo leí 3 veces. 4, 5, 6. Como si el banco hubiera cometido un error. Como si la próxima vez que parpadeara, los números fueran a cambiar. No cambiaron. Seguían ahí, quietos, fijos, como una sentencia que ya no tiene apelación. Las manos me temblaban. No un temblor suave, de esos que uno puede controlar respirando despacio. Era ese otro temblor. El que viene de adentro, del hueso, de algún lugar profundo que no tiene nombre. Tuve que apoyar el teléfono en la mesa porque no podía sostenerlo bien. Lo apoyé con cuidado, como si fuera frágil, como si pudiera romperse, como si yo pudiera romperme. Respiré, o intenté respirar. El aire no me entraba completo. Se quedaba a la mitad, atorado en algún lugar del pecho, como si el cuerpo también se hubiera detenido junto con el número en la pantalla. La cocina estaba en silencio. Un silencio raro, diferente al de las mañanas normales. No era el silencio tranquilo de cuando una está sola y está bien con eso. Era ese otro silencio, el que se siente más pesado, el que ocupa el espacio que antes llenaban otras voces, otras pisadas, otras presencias. El café que yo había preparado esa mañana seguía en la taza, ya completamente frío. Lo había preparado para mí sola, como todos los días desde que quedé viuda, desde que volví a estar sola en esta cocina que un día fue de 2. Una sola taza, un solo lugar en la mesa, la cafetera con lo suficiente para una persona, la silla de enfrente vacía. Como siempre desde aquella tarde de octubre en que el mundo se paró, me quedé mirando esa silla un momento, sin querer. Como hacen los ojos cuando la mente está en otro lugar y el cuerpo sigue ahí, en la cocina de siempre, con la luz de la mañana entrando por la ventana de siempre. Volví a tomar el teléfono. Entré a la aplicación del banco otra vez. Ingresé mis datos despacio, con cuidado, tecla por tecla, como si esa lentitud fuera a cambiar el resultado. Esperé que cargara la pantalla. Ahí estaba, el mismo número, 0. Y debajo, en letras pequeñas sobre fondo blanco, el historial de movimientos. Una transferencia, una sola, registrada el domingo por la noche, a las 11:15, cuando yo ya llevaba horas dormida. La cantidad completa, todo, hasta el último peso, 342,000 pesos. Hay que decirlo en voz alta para que pese lo que pesa. 342,000 pesos. El apartamento estaba pagado desde hacía 4 años. Eso era mío sin deuda. El atelier seguía funcionando, aunque yo ya trabajaba menos horas que antes, menos días a la semana, porque el cuerpo a los 64 ya no aguanta lo mismo que a los 40. Pero esa cuenta de ahorro era otra cosa.
Era el colchón que yo había construido peso a peso durante décadas, sin tocarlo nunca, sin usarlo para nada que no fuera depositarlo mes a mes y verlo crecer despacio, como crecen las cosas importantes, sin prisa y sin pausa. Era mi vejez guardada en un número. Era la prueba tangible de que 30 años de trabajo habían dejado algo concreto en el mundo. 30 años de trabajo. De noches largas, de telas cortadas, de dedos pinchados con agujas a la luz de una lámpara, cuando se acababa el día y todavía quedaban prendas por terminar. De clientes que pagaban tarde y de otras que prometían pagar y nunca aparecían. De domingos que yo pasaba en el atelier cuando todas las demás personas de mi edad estaban descansando. Todo eso. En una sola transferencia. En un domingo cualquiera, mientras yo dormía sin saber nada de lo que estaba pasando. El nombre del destinatario era el de él. No grité. No rompí nada. No aventé el teléfono contra la pared, aunque en algún lugar muy adentro algo quería hacerlo. Me quedé sentada, mirando esa pantalla, y sentí algo que nunca había sentido antes en mis 64 años de vida. No era dolor, exactamente. El dolor arde. El dolor se mueve. Esto era diferente. Era algo más frío, más quieto. Algo que se instaló en el centro del pecho y se quedó ahí sin moverse, sin arder, sin pedir permiso. Como una piedra que alguien hubiera colocado adentro mientras yo no miraba. Entonces el celular vibró. Una notificación de Instagram. Rodrigo había publicado algo hacía 3 horas. 3 horas. Mientras yo dormía, mientras el dinero salía de mi cuenta peso a peso en una sola operación, él ya estaba subiendo fotos. Ya estaba eligiendo filtros. Ya estaba escribiendo el texto que iba debajo. Lo abrí sin pensar, casi por reflejo, sin decidirlo. Y ahí estaba, mi hijo. En una alberca de agua turquesa, con un coquetel en la mano, el cielo azul perfecto de Cancún detrás de él. Sonriendo de una manera que yo no le veía en el rostro desde hacía mucho tiempo. Una sonrisa grande, abierta, completamente relajada. La de alguien que no debe nada a nadie. La de alguien que no tiene ninguna preocupación en el mundo. A su lado, ella, Itzel, con un vestido de flores de colores, el cabello mojado pegado a la cara, los ojos entrecerrados por el sol, mirando la cámara como si el mundo fuera completamente suyo. Los dos con ese aspecto que tienen las personas cuando están exactamente donde quieren estar. Debí haber cerrado la foto ahí, pero la amplifiqué sin querer con los dedos, un gesto automático, y entonces lo vi. En la muñeca derecha de Rodrigo había un reloj. Un reloj que yo conocía mejor que cualquier otra cosa en el mundo. Era el reloj de don Aurelio. El reloj plateado con la esfera blanca, las manecillas delgadas y la corona pequeña en el lado derecho. Mi esposo lo usó todos los días de su vida adulta. Lo usó al trabajo, lo usó los domingos, lo usó en las bodas y en los velorios, y en las cenas de Año Nuevo, y en los martes aburridos, sin ninguna ocasión especial. Sus padres se lo habían regalado cuando cumplió 30 años, en una caja de cartón azul con una tarjeta escrita a mano que yo todavía guardaba en algún lugar del cajón, el que llevaba puesto el día que se murió, y que yo misma le quité de la muñeca en la funeraria, con las manos temblando, sin saber bien por qué lo hacía, solo sabiendo que no quería que lo enterraran con él. Que ese reloj era lo último que había tocado el pulso de Aurelio, que yo necesitaba guardarlo. Lo había guardado en una caja de madera oscura, en el cajón de mi cuarto, desde ese día. 13 años ahí, sin que nadie lo tocara. Nadie tenía permiso de abrirla siquiera. Rodrigo mismo me lo había pedido una vez, cuando tenía 25 años, pocos meses después de que su papá murió. Se lo veía con necesidad genuina cuando me lo pidió. Me dijo que quería usarlo para sentirlo cerca. Yo entendía ese deseo, pero le dije que no. Le expliqué que ese reloj no era una herencia de uso cotidiano. Era una herencia de respeto. Una cosa sagrada en el poco espacio que tienen las cosas sagradas dentro de una vida normal. Que cuando yo muriera, él lo recibiría. Pero mientras yo viviera y pudiera cuidarlo, ese reloj no salía de esa caja. Él lo había aceptado, no se había quejado,
Al menos eso creí yo. Ahí estaba el reloj, brillando bajo el sol de Cancún. En la muñeca de un hombre que sonreía con mi dinero en el bolsillo y el reloj de su padre muerto en la muñeca, como si ambas cosas fueran suyas por derecho. Cerré Instagram. Abrí el teléfono y busqué el número de Rodrigo. Lo tenía guardado como siempre, con su nombre solo, sin ningún apodo. Llamé. Timbró. Una vez, dos, tres, cuatro. Caí al buzón de voz. Su voz grabada, tranquila, completamente normal, diciéndome que dejara un mensaje después del tono. Colgué sin decir nada. Lo intenté una segunda vez. Buzón de voz. Una tercera vez. Lo mismo. Bajé el teléfono. Me quedé mirando la pantalla sin verla, pensando en nada concreto y en todo al mismo tiempo. Luego abrí WhatsApp. El último mensaje entre nosotros era de 4 días atrás. Él me había mandado una foto de un plato de arroz con frijoles que había preparado, con el mensaje «Mira mamá, ya aprendí a cocinar» y un emoji de cocinero. Yo le había respondido con un corazón rojo. 4 días. Hacía 4 días eso era lo que éramos. Una foto de comida y un corazón de mamá. Hacía 4 días yo no sabía nada de lo que estaba pasando. Empecé a escribir. Escribí todo lo que sentía en ese momento. Le pregunté cómo había podido hacerme eso. Le dije que ese dinero no era un número en una pantalla, sino mi vida entera, mi seguridad para los años que vienen, la única red que yo tenía. Le pregunté si entendía lo que significaba levantarse a las 6 de la mañana durante 30 años seguidos para ahorrar peso a peso, sin gastar en viajes, sin comprarse ropa nueva, sin darse ningún gusto que no fuera estrictamente necesario. Escribí 4 párrafos largos. Los leí despacio. Cada palabra era absolutamente verdad. Y cada palabra me dolía releerla. No porque fuera exagerada, sino porque no lo era. Los borré todos. Al final mandé solo una línea. 7 palabras nada más. ¿Dónde está mi dinero, Rodrigo? 2 tics azules, inmediatos. Los vi aparecer en el segundo en que el mensaje se entregó. Él estaba ahí, con el teléfono en la mano, bajo ese sol de Cancún, junto a esa alberca turquesa, leyendo mis 7 palabras. Esperé. 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos completos con los ojos clavados en la pantalla. El cursor no se movió. No apareció ningún punto de los 3 que indican que alguien está escribiendo. No llegó ningún mensaje, ni una palabra, ni un emoji. Ni siquiera los 3 puntitos que aparecen cuando alguien empieza a escribir algo y luego lo borra. Nada. Silencio digital. Igual que el silencio de la cocina. Solté el teléfono sobre la mesa. Y entonces las piernas simplemente cedieron. No fue un desmayo. No fue un colapso dramático con gritos o lágrimas o golpes en la pared. Fue algo mucho más quieto que todo eso. Algo interior que se rindió por un momento, que dijo basta por un segundo, que pidió permiso para detenerse aunque fuera brevemente. Me resbalé de la silla despacio, sin hacer ruido, y quedé sentada en el piso de la cocina, con la espalda apoyada contra el gabinete de abajo, las rodillas dobladas hacia el pecho, los brazos cruzados sobre ellas, el teléfono boca arriba en el suelo junto a mí. Así me quedé. No supe cuánto tiempo. El tiempo no funciona igual cuando algo se rompe adentro. El apartamento estaba completamente quieto a mi alrededor. Podía escuchar el zumbido constante y bajo del refrigerador, el sonido amortiguado de la televisión de algún vecino de arriba, voces lejanas de algún programa de la mañana, el ruido del tráfico de afuera, tan absolutamente normal, tan completamente ajeno a lo que yo estaba sintiendo en ese piso frío. La vida de todos seguía igual. El mundo seguía girando sin interrupción. Solo el mío se había detenido. Miré la cocina desde ahí abajo y la vi diferente. Todo se ve diferente desde el piso. Las baldosas de color hueso que yo había elegido en una ferretería 12 años atrás, cuando compré el departamento. Tardé 2 semanas en decidir ese color. Las probé contra el gabinete, las vi con luz natural y con luz artificial. Me las llevé a casa y las puse en el suelo antes de comprarlas. Nadie me ayudó a elegirlas, nadie me acompañó a la ferretería. Fui sola, decidí sola,
pagué sola. El gabinete azul marino de la pared. Lo pinté yo misma un agosto caluroso, con un rodillo que me prestó la vecina del cuarto piso porque no quería pagar a nadie para algo que yo podía hacer con mis propias manos. Tardé todo el sábado. Me salió bien. La manija del gabinete del fondo, que siempre se afloja y que yo siempre vuelvo a apretar con el desarmador pequeño que guardo en el cajón de los cubiertos, el desarmador que está ahí exactamente para eso, porque aprendí que si no lo tenía a la mano, terminaba dejando la manija floja por semanas. Cada cosa en ese apartamento la había pagado yo. Cada detalle lo había decidido yo. Cada reparación pequeña la había hecho yo, o la había mandado hacer y pagado yo. Ese lugar era lo único en mis 64 años que nadie me había dado, que nadie me había heredado, que nadie me había regalado ni prestado ni puesto a mi nombre por conveniencia. Lo había ganado, con manos que cosieron hasta cuando dolían, con años que no se pueden recuperar. Y él lo sabía. Eso era lo que más pesaba de todo lo demás. No era solo que hubiera tomado el dinero sin permiso, era que él sabía exactamente lo que ese dinero significaba. Yo misma se lo había explicado muchas veces, en conversaciones de sobremesa después de que comíamos juntos los domingos, en llamadas de teléfono cuando él me llamaba a contarme cómo le iba la semana, en esas charlas cortas pero honestas que tienen las madres con sus hijos cuando sienten que el tiempo pasa y hay cosas que hay que decir mientras todavía se pueden decir. Rodrigo, el atelier no va a ser para siempre. Mis manos van a necesitar descansar algún día. Ese dinero es para cuando eso pase, para no ser carga de nadie, para llegar al final de mi vida con algo de dignidad. Y él asentía, me miraba a los ojos. A veces ponía la mano sobre la mía, encima de la mesa, y me decía que no me preocupara tanto, que él iba a estar ahí, que nunca me iba a faltar nada mientras él viviera. Ahí sentada en el piso frío de mi cocina, con el café completamente frío sobre la mesa y su silla vacía al frente, y el reloj de su padre brillando en su muñeca bajo el sol de Cancún, y mis 7 palabras leídas y sin respuesta, me pregunté por primera vez en muchos años si yo había conocido de verdad a mi propio hijo, si el hombre de esa foto era la misma persona que el niño al que yo había despertado cada mañana para llevarlo a la escuela, el mismo que cuando tenía 8 años lloraba si yo me tardaba más de lo normal en ir a buscarlo a la puerta, el mismo que a los 16 me dijo, una tarde de regreso de la escuela, que yo era la persona más trabajadora que él conocía en su vida y que de grande iba a darme todo lo que yo nunca había podido tenerme. ¿Ese niño y ese hombre eran la misma persona? La respuesta que me vino fue la que menos quería recibir. Pero aún no lo sabía todo. Aún faltaba lo más grave, y lo más grave no vendría de él. Mi nombre es Hortensia. Tengo 64 años. Nací en una ciudad mediana del interior, la tercera de 5 hijos de una mujer que aprendió a ser fuerte porque no le quedó de otra. Mi mamá nos crió sola desde que yo tenía 9 años, cuando mi papá se fue con otra mujer y no regresó. Ella nunca nos lo explicó así, con esas palabras directas. Solo nos dijo que papá había ido a trabajar lejos y que ya no iba a volver. Nosotros entendimos el resto con el tiempo, sin que nadie nos lo dijera, porque los niños entienden más de lo que los adultos creen. De mi mamá aprendí la lección más importante que llevo cargando toda la vida, que una mujer puede cargar con todo si decide que no tiene otra opción. No es una lección que se aprende en ninguna escuela, no es algo que se lee en ningún libro. Es una cosa que se aprende viviendo, mirando a una mujer levantarse todos los días, aunque el cansancio le pese en el cuerpo y en los ojos. Rodrigo llegó cuando yo tenía 29 años, sin padre que se quedara a su lado. Los primeros 3 años los vivimos solos, él y yo. Fui madre soltera esos primeros años, los más duros, cuando todavía no sabía bien si iba a poder sostenerlo todo. Yo cosiendo de día y de noche, buscando cada cliente, cargando telas de un lado al otro, calculando cada peso que entraba y cada peso que salía para que alcanzara. Él durmiendo en una cuna que me prestó mi hermana mayor, comiendo lo que yo podía darle, creciendo entre rollos de tela y el sonido de las máquinas de coser. Fueron años difíciles.
No voy a pintarlos de otra manera. Pero también fueron años que me enseñaron algo que nunca olvidé, que yo era capaz de sostener una vida entera con mis propias manos, que no necesitaba que nadie llegara a salvarme para que las cosas funcionaran. Empecé a trabajar antes de terminar la secundaria. Primero en una tienda de telas, acomodando rollos en los estantes y atendiendo a las señoras que llegaban a comprar. Fue ahí donde algo se despertó en mí. El contacto con los géneros, con las texturas diferentes, con la manera en que una tela bien elegida puede transformar completamente el resultado de una prenda. Aprendí a coser observando a las mujeres mayores del taller que había en la parte trasera de la tienda. Nunca tomé clases formales. Todo lo que sé de costura lo aprendí mirando, preguntando cuando me dejaban preguntar, y repitiendo sola en casa hasta que me salía bien. Con los años fui mejorando y me fui moviendo. Un taller mejor, luego otro, más responsabilidad, más clientas propias, más confianza en lo que hacía. Y cuando Rodrigo ya tenía más de 20 años y yo ya tenía una clientela fija que me seguiría a donde yo fuera, tomé la decisión que había estado postergando por miedo durante mucho tiempo. Alquilé un local pequeño en una calle tranquila. Compré 2 máquinas de coser de segunda mano, pero en buen estado. Conseguí una mesa de corte y abrí mi atelier. Nunca fui rica. No era eso lo que buscaba. Solo quería no depender. De un patrón que podía cerrar el negocio cuando quisiera. De un hombre que podía irse cuando quisiera. De nadie. Guardar lo suficiente para llegar al final de mi vida sin tener que pedirle nada a nadie. Don Aurelio llegó a mi vida cuando yo tenía 32 años y Rodrigo tenía 3. Era un hombre tranquilo, de pocas palabras pero de muchos hechos. Trabajaba en una ferretería y los domingos leía novelas en el sillón de la sala. No era el tipo de hombre que hace promesas grandes ni gestos románticos espectaculares. Era constante. Estaba ahí. Y a los 32 años, con un hijo pequeño y muchos años de cansancio encima, la constancia vale más que cualquier promesa grande. Nos casamos cuando Rodrigo tenía 3 años. Aurelio no era el padre biológico de Rodrigo. Ese hombre había desaparecido antes de que mi hijo cumpliera 1 año, sin explicaciones y sin mirar atrás. Pero Aurelio adoptó a Rodrigo sin aspavientos, sin ceremonias, sin declaraciones. Lo hizo de la manera más natural del mundo, siendo su papá todos los días. Nunca hubo diferencia en el trato, nunca hubo distancia entre ellos. Rodrigo creció llamándole papá, y Aurelio creció en ese rol sin que ninguno de los dos tuviera que hacer ningún esfuerzo visible. Tuvimos casi 20 años juntos, años buenos, en su mayoría, años tranquilos, del tipo que no se cuentan en voz alta porque no tienen dramatismo, pero que construyen algo sólido y verdadero debajo de la superficie sin que uno lo note mientras pasan. Cuando Aurelio murió, una tarde de octubre sin ninguna señal de aviso, de un infarto que lo tomó mientras leía en su sillón favorito, yo tenía 51 años y Rodrigo tenía 24. El mundo se paró. Esa es la única forma de describirlo. El mundo se paró y tardó semanas en volver a girar. Rodrigo y Aurelio habían pasado juntos más de 20 años. Aurelio fue quien le enseñó a andar en bicicleta, quien fue a todos sus festivales de primaria, quien lo acompañó a su primera entrevista de trabajo. Esa pérdida no fue menor por el hecho de que no compartieran sangre. Fue la pérdida del único padre que Rodrigo había conocido de verdad. Y dolió como tal, en los dos. Pero el mundo no puede pararse para siempre cuando hay deudas que pagar, trámites que hacer y un hijo que, aunque ya era adulto con su propia vida, seguía necesitando a su mamá de maneras que ninguno de los dos sabía nombrar bien en voz alta. Rodrigo estuvo cerca ese primer año. Eso fue real y yo lo agradecí de verdad. Me ayudó con los trámites del banco, con las papelerías de la defunción, con las deudas pequeñas que Aurelio había dejado sin liquidar. Esos meses difíciles los vivimos juntos, sentados muchas veces a esta misma mesa de cocina, con papeles extendidos entre los dos, ordenando lo que había quedado desordenado por la muerte. Fue durante esos meses cuando Rodrigo aprendió mis credenciales bancarias.
Yo se las di con la misma naturalidad con que se da todo cuando uno está en el peor momento de su vida y necesita sentir que no está completamente solo. La clave era la fecha de cumpleaños de Aurelio, la misma que yo usaba desde que abrí esa cuenta, hacía más de 20 años, la misma que Rodrigo sabía de memoria desde niño. Nunca la cambié después. No se me ocurrió que fuera necesario. Era mi hijo. Yo creí que ese tiempo compartido en el dolor nos había unido de una manera que iba a durar. Me equivoqué. O quizás no me equivoqué del todo. Nos unió. Pero también lo acostumbró a algo que yo no vi mientras estaba pasando. A que yo siempre estaría ahí cuando las cosas se pusieran difíciles. Los años siguientes, Rodrigo fue y vino. Tuvo un departamento rentado una temporada, luego volvió, luego se fue de nuevo. Tuvo trabajos que duraban y otros que no. Cuando le faltaba dinero para el mes, llamaba. Cuando tenía un problema que no sabía resolver, aparecía. Yo siempre estaba. Sin cuestionamientos excesivos, sin condiciones. Porque era mi hijo, porque eso hacen las madres. Porque no sabía hacer otra cosa con él que no fuera estar disponible cuando me necesitara. Hubo señales que no supe leer, o que no quise leer. La primera vez que la noté con claridad fue hace 3 años, en una sobremesa de domingo. Rodrigo estaba comiendo conmigo y sin ningún contexto me dijo que el atelier era demasiado esfuerzo para lo que yo ganaba, que había maneras más fáciles de tener dinero a esta edad. Lo dijo con esa naturalidad de quien cree que está dando un consejo útil. Yo le respondí que mi trabajo no era solo dinero, que era lo que yo sabía hacer, lo que me había sostenido toda la vida. Él se encogió de hombros y cambió el tema. Pero esa frase se me quedó grabada sin que yo supiera bien por qué. Hace 2 años empezó a preguntarme sobre el departamento con una frecuencia que debía haber notado más. ¿Tienes las escrituras al día, mamá? ¿Tienes testamento? Lo tomé como preocupación de hijo responsable. El año pasado me pidió prestados 12,000 pesos para un asunto urgente del trabajo. Me prometió devolvérmelos en 2 semanas. Los regresó en 3 meses, en partes pequeñas y con excusas distintas cada vez. Pero lo que no le dije entonces, lo que guardé sin darle demasiada importancia, fue que durante esa época yo le había pedido que hiciera una transferencia desde mi cuenta para pagar a una proveedora. Él lo hizo con normalidad, en el banco, conmigo presente, mientras yo atendía a una clienta. Fue la primera vez que usó mis credenciales con mi permiso, y funcionó sin ninguna complicación. Lo sé ahora. Eso también fue parte de lo que fue aprendiendo. Hace 8 meses llegó al atelier un jueves por la tarde, lo que no era su costumbre, y me preguntó cuánto tenía ahorrado, más o menos. Le dije que suficiente para no preocuparme. Él asintió con esa sonrisa suya, esa sonrisa amplia que desde niño me había parecido simplemente la sonrisa de mi hijo, y no preguntó más. Pero había algo en sus ojos ese día que no encajaba bien con la pregunta, una atención demasiado concentrada. Una manera de escuchar mi respuesta que no era la de alguien que pregunta por preocupación, sino la de alguien que está verificando información que ya tenía. En ese momento pensé que era curiosidad de hijo que se preocupaba. Ahora sé que era algo completamente diferente. Y luego estuvo lo de Itzel. Rodrigo me la había mencionado en algunas llamadas de teléfono los últimos meses, siempre con frases breves, sin mucho detalle. Una tarde me dijo algo que en ese momento me pareció irrelevante, que Itzel era muy seria para ciertas cosas, que venía de una familia muy estricta, que a veces le parecía demasiado rígida en sus principios. Lo dijo con un tono levemente molesto, como quien describe un defecto menor. Yo no le di importancia, pero lo recordé después. Así fue como entró. No con fuerza, no con amenazas. No necesitó nada de eso. Solo con las contraseñas de su madre, que nunca imaginó que tendría que protegerse de su propio hijo. La cuenta era antigua, de las que había abierto en un banco que durante muchos años no había exigido segundo factor de autenticación para transferencias dentro de un monto determinado.
Yo nunca había configurado las alertas automáticas de SMS porque siempre me parecían complicadas de activar y lo postergaba. Y había algo más que facilitó todo. Meses antes de ese domingo, Rodrigo había hecho en mi nombre algunas transferencias pequeñas, primero con mi permiso explícito, luego con una confianza que fue creciendo sin que yo lo cuestionara. El sistema bancario ya lo reconocía como un usuario habitual de esa cuenta, con las credenciales correctas y sin la protección adicional que yo nunca activé. El sistema procesó la operación como si fuera una transacción completamente normal. Domingo por la noche. Hora en que yo ya dormía. Hora en que los bancos no tienen atención inmediata. Hora en que no queda nadie disponible para detener nada aunque uno se dé cuenta a tiempo. Todo eso estaba calculado. Esa confianza que yo nunca cambié. Esa puerta que quedó abierta 13 años. Él la conocía de memoria desde siempre, y esperó el momento en que le hiciera falta. Rodrigo llegó 4 días después de aquella mañana. Era un miércoles, cerca de las 4 de la tarde. Yo estaba en la cocina cuando escuché su llave en la cerradura. Ese sonido que yo había escuchado miles de veces. La llave de Rodrigo en mi puerta. Siempre había sido un sonido normal, incluso reconfortante a veces. Ese día sonó diferente. O quizás era yo la que escuchaba todo de manera diferente desde aquella mañana. No me moví de donde estaba. Estaba sentada exactamente en el mismo lugar de siempre, a la mesa de la cocina. Los estados de cuenta del banco los había impreso esa mañana en la papelería de la esquina, 3 páginas con el historial completo y los 342,000 pesos transferidos perfectamente visibles. Los tenía doblados frente a mí sobre la mesa. El celular estaba boca abajo, las manos quietas sobre la superficie de madera. Esperé. Él entró con una maleta que yo no le había visto nunca, negra, con rueditas plateadas brillantes, claramente nueva. Del tamaño preciso para una semana en un hotel de 5 estrellas, la clase de maleta que uno compra específicamente para un viaje especial, no la que ya tiene en el closet de toda la vida. La dejó junto a la puerta con ese gesto casual de quien llega a casa después de un fin de semana normal. Cerró la puerta, se dio vuelta, y entonces me vio. Se detuvo. Solo un segundo, lo suficiente para leer la escena. Los papeles sobre la mesa, yo sentada sin haberme movido a recibirlo, el silencio de la cocina. Algo cruzó por su cara en ese segundo. Algo que reconocí como reconocimiento. Él sabía lo que era esa escena, pero duró solo un instante. Luego siguió caminando hacia la cocina con el mismo paso relajado de siempre, como si nada, y abrió el refrigerador. ¿Hay agua fría? Yo no respondí. Él buscó dentro del refrigerador unos segundos. Lo cerró. Tomó un vaso del gabinete, lo llenó del grifo, bebió un trago y se apoyó contra la barra con el vaso en la mano. Me miró con una expresión que yo reconocía bien, la de quien tiene preparada la explicación desde antes de llegar y solo está esperando el momento adecuado para darla. Mamá, sé que estás enojada. No respondí tampoco a eso. Escúchame. Era dinero que estaba ahí parado, guardado, sin moverse. Te lo voy a devolver. Te lo juro por lo que más quieras. Fue una situación de emergencia que no me dio tiempo de explicarte antes. Pero lo voy a resolver, te lo prometo. Levanté los ojos hacia él, solo los ojos, sin mover nada más. ¿Cuánto? Le pregunté. Él parpadeó. ¿Qué? ¿Qué cuánto? ¿Cuánto dinero me vas a devolver? ¿Cuánto era ese dinero que estaba ahí parado? No respondió de inmediato, porque no estaba listo para decirla en voz alta. 342,000 pesos. Esa cifra dicha con todas sus letras en el espacio de esa cocina era demasiado grande para el guión que había preparado. ¿Cuándo me lo vas a devolver? Continué con la misma voz tranquila. Silencio. ¿Cómo? Más silencio. Dejó el vaso sobre la barra, se cruzó de brazos, y entonces vi el momento exacto en que decidió cambiar de táctica. Lo vi en sus ojos, en la forma en que tomó aire, en el ajuste sutil de su postura. La defensa directa no iba a funcionar. Eligió otro camino. Mamá,
Tú nunca gastas en ti misma, nunca. Llevas años con ese dinero guardado y no lo tocas para absolutamente nada. No te compras ropa nueva, no te das un gusto, no sales a ningún lado. ¿Para qué sirve tener dinero guardado si una no lo usa? No tiene sentido. Yo lo miré sin decir nada. Itzel nunca ha tenido nada. Viene de una familia con muchas carencias, con muy poco. Yo quería darle algo bonito, un viaje de verdad, un recuerdo. ¿Eso está tan mal? ¿Querer darle algo bueno a la persona que uno quiere? Ese dinero era lo que yo tengo para cuando el atelier ya no pueda más, Rodrigo. Mis manos no van a coser toda la vida. Estás sana. Todavía trabajas. Te quedan muchos años para preocuparte de eso. Esa frase específica me llegó de una manera que ninguna otra cosa hubiera podido llegar. No porque fuera cruel ni calculadamente hiriente, sino porque lo decía con una seguridad que no tenía ningún temblor. Sus ojos no se desviaron ni un momento cuando la dijo. No había culpa ahí, no había vergüenza. Había convicción. Y debajo de esa convicción, si yo miraba con suficiente atención, había algo más. La incomodidad de alguien que justifica lo que sabe que no puede justificarse. Una tensión en la mandíbula, una respiración levemente más corta de lo normal, una respuesta demasiado rápida para ser espontánea. Él no creía del todo lo que decía, pero lo decía igualmente. Eso me asustó más que cualquier cosa que hubiera podido decirme con malicia deliberada. Porque la persona que miente sabiéndolo, que justifica con palabras lo que sus propios ojos no pueden sostener del todo, es más peligrosa que la que simplemente no entiende. Esa persona ya cruzó una línea y lo sabe. Sal de mi casa. Él se rió. Una risa corta, un poco nerviosa. ¿Así? ¿En serio? ¿Sin ni siquiera hablar? Sal. Mamá, estás exagerando la situación. Siempre haces esto cuando estás enojada. Dices cosas extremas y después... Sal de mi casa, Rodrigo. Lo repetí con exactamente el mismo tono, sin subirlo ni un grado, sin bajar la mirada. Algo en mi voz lo detuvo de verdad. Me miró durante unos segundos. Buscó en mi cara la señal de siempre, esa señal que él conocía desde niño, la que indicaba que era una pelea normal, que se resuelve con un portazo y una llamada al día siguiente, y una disculpa, y todo vuelve a su lugar, como si nada hubiera pasado. No la encontró. Lo que encontró fue algo diferente, algo que quizás nunca había visto en mí. El reloj, le dije antes de que se moviera. Lo miré directo a la muñeca. Él bajó los ojos. Una pausa breve, apenas un segundo. Luego se quitó el reloj con movimientos lentos, lo puso sobre la mesa sin decir nada y tomó su maleta nueva. Caminó hacia la puerta. Antes de abrirla, se detuvo un momento, con la mano en el marco, como si fuera a decir algo más. Pensó mejor. Salió. La puerta cerró con un golpe seco y controlado detrás de él. No un portazo violento de los que dicen estoy furioso. Uno medido. Uno que dice ya me voy, pero esto no terminó. Me quedé sola en la cocina. Tomé el reloj de la mesa. Lo sostuve un momento en la palma de la mano, sintiendo el peso pequeño y familiar del metal. Lo devolví a su caja de madera oscura, en el cajón de mi cuarto, no porque hubiera perdonado, sino porque ese reloj era de Aurelio, siempre lo sería, y su lugar era ahí, donde yo podía cuidarlo. Esa noche recibí un mensaje de texto, sin nombre, sin explicación. Solo, tendré el dinero, dame tiempo. Lo leí 3 veces, no respondí. Esa noche lloré. Una sola vez en todo este asunto. No fueron lágrimas de enojo, ni de miedo, ni de rabia pura. Fueron de algo más profundo y más difícil de ponerle nombre. Lloré porque esa noche, acostada en mi cama con la oscuridad de mi cuarto encima, entendí algo que había estado ahí durante mucho tiempo sin que yo quisiera verlo del todo. Que durante 13 años, desde la tarde en que enterramos a Aurelio, yo había estado construyendo algo. No solo dinero en una cuenta, una vida completa, digna, sin quejarme, sin mostrar el cansancio, sin pedirle nada a nadie. Y en algún momento
Mientras yo construía eso sin hacer ruido, mi hijo había aprendido a ver esa fortaleza no como algo que respetar y proteger, sino como algo disponible, como un recurso que existía ahí para cuando él lo necesitara. Y entonces entendí algo más, algo que se asentó en mí con más calma de la que esperaba. Yo no había sido ingenua, había sido madre. Había confiado porque eso se hace cuando se ama. Había dado acceso porque así se ayuda a quien uno quiere. No fui descuidada, fui humana. Y la fortaleza que me iba a sacar de esto no iba a venir de hacerme dura por dentro. Iba a venir de reconocer que poner límites no me hacía menos madre. Que actuar no significaba dejar de querer. Que protegerme a mí misma era también un acto de dignidad que yo me merecía. Esa fue la única vez que lloré en todo este asunto. Pero lo que venía a continuación no me iba a encontrar llorando. Al día siguiente de que Rodrigo se fue, cambié todas mis contraseñas bancarias. Fue lo primero que hice en la mañana, antes del café, antes de abrir el atelier. Llamé al banco. Reporté el movimiento como no autorizado. Pregunté exactamente qué opciones tenía. La ejecutiva me explicó con paciencia que con las credenciales correctas ingresadas en el sistema, la transferencia era técnicamente una operación válida desde el punto de vista del registro bancario, que para proceder de manera legal iba a necesitar asesoría especializada. Colgué y llamé a Remedios. 2 días después de esa llamada al banco sonó mi teléfono. Un número que yo no tenía guardado, con código local. Dudé un momento antes de contestar. Contesté. ¿Es usted la mamá de Rodrigo? La voz era de mujer. Joven, quizás 30 años, quizás menos. Se escuchaba controlada, pero apenas. Como alguien que lleva días practicando mantener ese control y siente que ya se está agotando. Sí, ¿con quién hablo? Una pausa breve. Solo un segundo. Soy Itzel. No respondí de inmediato. Esperé. Quería escuchar qué venía después antes de decidir qué hacer con eso. Necesito verla, a solas, sin que Rodrigo sepa que estoy hablando con usted. ¿Podría ser hoy mismo, si puede? Algo en esa voz me dijo con claridad que esto no era una llamada para defender a Rodrigo. No era la llamada de una novia molesta que quería reclamarme algo. No era agresividad ni desafío. Era la voz de alguien que carga un peso que ya se hizo demasiado grande para cargarlo sola y no sabe bien a dónde más llevarlo. Y también, aunque yo no lo sabía todavía en ese momento, era la voz de alguien que había crecido con valores tan sólidos que el peso de lo que sabía se había hecho insoportable. Rodrigo me la había descrito como demasiado rígida en sus principios. Tenía razón en eso, solo que lo que él llamaba rigidez, yo iba a llamarlo de otra manera cuando la conociera. Le dije que sí. Nos encontramos en un café pequeño y tranquilo cerca de mi atelier, a menos de 2 cuadras. Un lugar con mesas de madera, sillas de colores diferentes y olor permanente a pan dulce recién hecho. Llegué 5 minutos antes de la hora acordada. Ella ya estaba adentro. Sentada en una mesa del fondo, lo más retirada posible de la entrada y de la ventana, con un café entre las 2 manos que no estaba bebiendo, los ojos rojos, de haber llorado hace poco o de llevar varios días durmiendo mal, o las 2 cosas. Sin el vestido de flores de la foto de Instagram. Sin el bronceado feliz del resort. Solo una muchacha joven, sentada al fondo de un café con el peso del mundo encima y la cara de quien tomó una decisión difícil y está decidiendo en tiempo real si va a cumplirla. Me senté frente a ella. No dije nada. La dejé comenzar cuando estuviera lista. Yo no sabía de dónde era el dinero. Lo dijo directo, sin rodeos, sin ningún preámbulo. Como si hubiera estado practicando exactamente esa frase durante varios días, y era la única manera que encontraba de empezar. Rodrigo me dijo que era un ahorro suyo, que lo había ido guardando durante meses para sorprenderme, que llevaba mucho tiempo planeando el viaje. La miré, escuché sin interrumpirla. En el vuelo de regreso, él se quedó dormido en el asiento. Yo agarré su celular para poner música con los audífonos. Hizo una pausa breve. Tragó saliva. Y entonces vi una notificación del banco que apareció en la pantalla. El estado de cuenta. El nombre registrado en la cuenta no era el de él. Era el de usted.
y la fecha de la transferencia era 3 días antes de que nos fuéramos. Me contó que lo confrontó esa misma noche. Apenas llegaron al departamento de él, antes de que pudieran deshacer las maletas. Que Rodrigo le dijo que no era para tanto, que su mamá tenía ese dinero guardado sin usarlo desde hacía años, que ella iba a entender, que era algo temporal, una solución de emergencia que él iba a resolver en cuanto pudiera. Itzel me miró a los ojos directamente. Yo vengo de una familia con muy poco, señora Hortensia. Mi mamá limpió casas ajenas durante más de 20 años para que mis hermanos y yo pudiéramos comer bien y estudiar. Yo crecí sabiendo lo que vale cada peso. Sé lo que significa ahorrar durante años. Sé lo que se siente guardar dinero con sacrificio para algo que importa. Cuando vi eso en el estado de cuenta, algo se rompió dentro de mí que no he podido volver a acomodar. Asentí sin decir nada todavía. Luego me dijo algo que yo no esperaba. Su voz bajó un poco. Quise no llamarle. 3 días estuve dándole vueltas sin saber qué hacer. Rodrigo es el hombre con quien llevo 1 año. Lo quería, o creía que lo quería. Hizo una pausa. Pero también pasé esos 3 días pensando en mi mamá, en lo que ella habría sentido si alguien le hubiera hecho eso después de todo su esfuerzo. Y me di cuenta de que no podía quedarme callada, que si me quedaba callada, eso también decía algo de mí. Entonces ella sacó su celular del bolso, lo desbloqueó. Abrió una pantalla, se quedó mirándola un momento y me lo extendió con las 2 manos, como quien entrega algo que pesa y al mismo tiempo siente alivio al soltarlo. Hay algo más que usted necesita ver, algo que yo vi después. ¿Alguna vez alguien a quien amabas usó tu confianza como si fuera un recurso que le pertenecía? Cuéntame en los comentarios, porque lo que yo estaba a punto de leer en ese celular iba a cambiar completamente lo que yo creía que estaba entendiendo de esta situación. Las capturas de pantalla eran conversaciones de WhatsApp entre Rodrigo y un contacto guardado en su teléfono con el nombre Beto. Itzel me explicó en voz baja, mientras yo empezaba a leer, que era un amigo de la infancia de Rodrigo, alguien con quien había crecido en el mismo barrio desde que los dos tenían 10 u 11 años, y que ese amigo, desde hacía 3 años, trabajaba como auxiliar en una notaría del centro de la ciudad. Empecé por el principio de la conversación. La primera parte era sobre el viaje, fechas de vuelo, nombre del hotel, costos del paquete. Rodrigo le decía a Beto exactamente cuánto dinero había en mi cuenta en ese momento y cuánta cantidad iba a transferir. Beto le preguntaba si yo sabía lo que iba a pasar. Rodrigo respondía con una naturalidad que me apretó el pecho. No hace ninguna falta que sepa. Ella no revisa la cuenta seguido. El domingo en la noche no revisa nadie. Para cuando note que falta algo, ya estamos de regreso y ya le expliqué. Y aunque lo note antes, ¿qué va a hacer? Llamarme. Y yo le contesto cuando aterricemos. Con eso solo ya tenía suficiente para confirmar lo que necesitaba saber. No había sido un impulso de último momento. No había sido una mala decisión tomada en el calor de alguna emoción. Había sido planeado. Con semanas de anticipación, con detalle, con la confianza de que yo no lo vería venir porque no revisaba seguido la cuenta, con el cálculo frío de que aunque lo viera, desde la distancia no podría hacer nada inmediato. Pero seguí leyendo, y entonces llegué al mensaje que lo cambió todo. 3 semanas antes del viaje, Rodrigo le escribía a Beto lo siguiente: «Oye, necesito que me expliques bien cómo funcionan los poderes notariales, específicamente para el departamento donde vive mi mamá». Beto respondía con una serie de preguntas técnicas, rápidas, profesionales, que qué tipo de bien inmueble era, que si el registro estaba únicamente a nombre de ella, que si había algún testamento notarial registrado que él supiera. Rodrigo respondía todo: mi nombre completo, la colonia y la calle del apartamento, que hasta donde él sabía no existía ningún testamento registrado. Y luego esta frase, que yo leí 2 veces seguidas, muy despacio, para asegurarme de haber entendido bien cada palabra. Tiene 64 años. Mientras esté bien de salud, todavía es más fácil explicarle los papeles.
Después se complica todo más. No quiero esperar a que empiece a olvidar cosas, porque entonces ya ni ella misma va a poder decidir bien. Solté el celular sobre la mesa de madera del café. Itzel me miraba, los ojos llenos pero sin llorar, esperando. Respiré. Una vez, dos, tres. El viaje no había sido un capricho caro. No había sido un regalo impulsivo a una novia. Había sido una pieza de una estrategia. Mientras yo estuviera enfocada en la rabia del dinero desaparecido, mientras mi atención y mi energía estuvieran consumidas por esa herida, Rodrigo ganaba tiempo, semanas de tiempo, para llegar con los papeles en mano, para presentarme al amigo del notario, para decirme que era todo por mi bien, para organizarlo todo, para que cuando llegara el momento no hubiera complicaciones innecesarias, para esperar pacientemente a que yo estuviera lo suficientemente agotada de pelear como para finalmente firmar lo que pusieran frente a mí sin leer con la atención necesaria. Beto respondía en el siguiente mensaje que sí era completamente posible, que lo que Rodrigo estaba buscando se llamaba poder notarial de actos de dominio, que era el instrumento más amplio que existía en materia de bienes, que con ese poder firmado ante notario, con testigos presentes, Rodrigo quedaría con facultad legal para administrar el bien inmueble en mi nombre, para venderlo, para hipotecarlo, para darlo en garantía de deudas, para hacer prácticamente lo que quisiera con él, pero que eso requería mi presencia ante el notario, que yo tendría que firmar en persona, con testigos, aparentemente de manera voluntaria. Por eso hay que presentarlo bien, escribía Rodrigo en el mensaje siguiente. Le dices que es un poder general para trámites administrativos, algo sencillo y rutinario, para que yo pueda ayudarla sin que ella tenga que moverse para cada cosa. A esa edad lo agradecen. A esa edad lo agradecen. Leí esa frase y no sentí rabia. Sentí algo más frío, la certeza de que estaba leyendo el plan de alguien que me había estudiado, que sabía exactamente cómo hablarme, que me conocía suficiente para saber por dónde entrar. El último mensaje que leí era de Rodrigo, en respuesta a todo lo anterior. Perfecto. Primero el viaje para que se distraiga con el tema del dinero. Después, cuando ya se haya calmado un poco, lo del departamento. Levanté los ojos del celular y miré a Itzel. Ella habló antes de que yo dijera nada, con voz muy controlada y muy baja, midiendo cada palabra. Yo creía que usted lo odiaba a él, que era una madre que no lo dejaba vivir, que lo controlaba, que nunca le había dado espacio. Eso fue lo que él me fue diciendo desde los primeros meses que estuvimos juntos. Me lo dijo de muchas maneras diferentes, en distintas conversaciones. Por eso yo nunca quise conocerla realmente. Me puse de su lado completamente, sin información, sin preguntas. La miré en silencio. Me usó a mí también, dijo. Y esa frase le costó. Se le vio en la cara, en cómo cerró los ojos un segundo antes de decirla. Cuánto le costó decirla en voz alta. Asentí despacio. Lo sé. Y era verdad. Porque más adelante en las mismas capturas de pantalla, en mensajes que Rodrigo le escribía a Beto sobre Itzel, la describía como alguien que no pregunta demasiado y que cree lo que uno le dice. No como una novia a quien se quiere, como una herramienta conveniente. La había elegido también a ella con un propósito. Las dos nos quedamos en silencio un momento en esa mesa del fondo. El café entre sus manos seguía sin beberse, ya frío. El olor a pan dulce seguía siendo el mismo, completamente ajeno, completamente normal. Esa tarde, cuando salí del café, no fui a mi casa. No llamé a nadie para hablar. No me senté en ningún lugar a procesar lo que acababa de leer. Fui directamente a donde tenía que ir. Llegué al despacho de la licenciada Remedios a las 5 de la tarde. Remedios y yo nos conocemos desde hace más de 20 años. Fuimos vecinas cuando las dos éramos más jóvenes, en el edificio de la calle donde vivía antes de comprar este departamento. Ella ya estudiaba Derecho entonces. Años después puso su propio despacho especializado en Derecho familiar.
Yo sabía, sin ninguna duda en mi mente, que si había alguien que me iba a decir la verdad completa y exacta, sin suavizarla para que me doliera menos, era ella. La encontré terminando una reunión con una clienta. Me hizo esperar sentada en el pasillo durante 5 minutos. Luego me hizo pasar. Cerró la puerta de su oficina, se sentó frente a mí y me miró con esa cara suya directa, la de quien ya sabe por la expresión de la otra persona que lo que viene no es una visita casual. Cuéntame, ¿qué pasó? Le conté todo desde el principio. Le mostré los estados de cuenta impresos. Le enseñé las capturas de pantalla que Itzel me había enviado por WhatsApp antes de despedirnos en el café. Remedios las leyó en silencio, con concentración, una por una. Las volvió a leer algunas. Luego levantó los ojos hacia mí. Hortensia, esto es muy serio. Más serio de lo que quizás estás pensando. Le dije que ya lo suponía, que por eso estaba ahí. El acceso a tu cuenta con credenciales ajenas, aunque sean de un familiar, sin autorización expresa para cada operación, puede constituir fraude informático. No es lo mismo que robo simple, pero es un delito. El hecho de que él tuviera las contraseñas no lo convierte en titular ni le da ningún derecho de hacer transferencias a su propio nombre. Hay una diferencia legal muy clara y muy importante ahí, y esa diferencia es lo que nos da base para actuar. Asentí. Y lo del departamento es lo que más me preocupa en este momento. Hizo una pausa. Lo que él está buscando obtener se llama poder notarial de actos de dominio. Eso no es un trámite rutinario como él piensa presentarlo. Es el instrumento de representación más amplio que existe. Con ese poder firmado ante notario con tu presencia y tu firma, Rodrigo quedaría con facultad legal para administrar ese bien como si fuera propio. Venderlo, hipotecarlo, darlo como garantía de sus deudas. Y si tú lo firmaste frente a un notario aparentemente de manera voluntaria y con plena comprensión, impugnarlo después es un proceso largo y difícil. Sentí el peso de esas palabras posarse encima de mí. Para otorgarlo, él necesita tu presencia personal ante el notario. Necesita que tú firmes con testigos presentes. Por eso tiene que convencerte primero de que es algo sencillo y completamente rutinario antes de llevarte a la notaría. ¿Ya hizo algo concreto con el departamento? ¿Ya movió algún papel? Voy a revisar ahora mismo. Remedios hizo llamadas esa misma tarde desde su escritorio, con paciencia y con los contactos que tiene de años de trabajo en derecho familiar. Verificó los registros del inmueble en el sistema del registro público de la propiedad. El apartamento seguía registrado únicamente a mi nombre, sin ninguna modificación reciente. Pero entonces me dijo algo que me apretó la respiración por un momento. Rodrigo había solicitado formalmente, 3 semanas antes, una certificación literal del historial del inmueble, no una consulta genérica, una solicitud formal de informe registral con sus datos como solicitante, el tipo de documento que se pide cuando uno está preparando un estudio de título antes de llevar un instrumento a la notaría. No había llegado todavía al paso de los papeles notariales, pero estaba preparando el terreno con precisión. El siguiente paso habría sido llevar esa certificación a la notaría de Beto para redactar el instrumento y luego presentármelo como un trámite de organización familiar. Esa misma tarde, sentada frente al escritorio de Remedios, hice todo lo que había que hacer de manera inmediata. Revoqué cualquier acceso que pudiera quedar activo en mis cuentas bancarias, cambié todas mis contraseñas y activé la autenticación de doble factor que nunca había configurado. Confirmé con la ejecutiva bancaria que cualquier transferencia futura requeriría verificación adicional, sin excepciones. Y esa misma tarde, con Remedios a mi lado, tomé 4 decisiones que no eran reacción, sino estrategia. La primera, interponer la denuncia formal. La segunda, hacer mi testamento ante notario, algo que yo había postergado demasiado tiempo. La tercera, revocar cualquier posibilidad de que alguien más pudiera actuar legalmente en mi nombre sobre mis bienes, bloqueando de raíz cualquier intento futuro de poder notarial que no naciera de mi voluntad expresa y completamente informada. La cuarta,
cambiar la cerradura de mi departamento esa misma noche. No lo hice con miedo, lo hice con la misma claridad fría con la que había sentido aquella mañana con el saldo en cero. Era simplemente lo que correspondía hacer, y lo hice. Al día siguiente me llegó un mensaje de Rodrigo. ¿Por qué cambió la llave? No respondí. Esa misma tarde llegó otro. Mamá, necesito hablar contigo, llámame. Tampoco respondí. Una hora después, una llamada perdida, otra. Y entonces un mensaje más largo, el primero con algo parecido a urgencia real. Estoy en una situación complicada, no sé cómo explicarte, necesito que me des oportunidad. Lo leí, lo guardé y seguí con lo que tenía que hacer. Al día siguiente, fuimos al Ministerio Público. Remedios me acompañó durante todo el proceso. Levantamos la denuncia formal por fraude informático y daño patrimonial. El agente del Ministerio Público que nos atendió tomó los datos con cuidado, revisó los estados de cuenta, recibió copia de las capturas de pantalla como evidencia. Remedios explicó los elementos del delito con los términos legales precisos y me los tradujo en palabras que yo pudiera entender y repetir si necesitaba hacerlo. Firmé donde había que firmar. La carpeta de investigación quedó abierta formalmente en el sistema. Remedios me explicó al salir que el proceso no sería rápido, que habría citación de Rodrigo para comparecer y declarar, que habría investigación con sus tiempos propios, que lo importante era que la denuncia estaba hecha, que la carpeta existía, que ya no dependía solo de mí. Itzel se comunicó con Remedios por su propia cuenta esa misma semana, sin que yo se lo pidiera, sin que nadie la presionara ni le sugiriera hacerlo. Llamó al despacho, pidió una cita y fue. Ofreció voluntariamente rendir una declaración testimonial sobre todo lo que sabía. Firmó un documento escrito donde describía las conversaciones que había tenido con Rodrigo acerca de mí, la manera en que él había justificado la transferencia del dinero y el contenido de las capturas de pantalla que me había mostrado. Lo hizo porque tomó esa decisión ella sola, porque decidió que era lo correcto y que podía hacer esa contribución, aunque le costara. Rodrigo seguía sin saber nada de todo esto. En algún lugar de la ciudad, en su departamento o en algún café o donde fuera que estuviera pasando sus días, seguía creyendo que yo estaba en mi casa esperando, rumiando en silencio, como había hecho en otras peleas a lo largo de los años, creyendo que el tiempo lo arreglaba todo, creyendo que yo terminaría cediendo, como otras veces. ¿Cuántas veces alguien confundió tu silencio con que no ibas a hacer nada? Escríbeme en los comentarios, porque Rodrigo estaba a punto de descubrir que el silencio de una mujer que ya decidió puede ser la cosa más peligrosa que existe. Llegó un jueves pasado el mediodía. Timbró el interfón del edificio. Yo bajé a abrir con pasos tranquilos, sin apuro. Rodrigo estaba en la entrada, de traje, camisa clara, saco azul oscuro, zapatos formales. No era una ropa que él usara habitualmente, no era su estilo de los días normales. Detrás de él había un hombre que yo no había visto nunca en mi vida. También de traje, corbata azul marino, una carpeta de piel color café oscuro bajo el brazo, abrazada contra el cuerpo. Los dos me sonreían de esa manera tranquila y ensayada que tienen las personas cuando van a algún lugar a convencer a alguien de algo. Mamá, qué bueno que estás en casa. Mira, te quiero presentar a Beto, un amigo de toda la vida. Vino a ayudarnos con un asunto importante. Beto, el nombre que había leído en las capturas de pantalla. El auxiliar de notaría. Ahí estaba, en persona, con su carpeta y su corbata y su sonrisa de jueves por la tarde. Les dije que pasaran. Les ofrecí café con naturalidad. Rodrigo se veía completamente relajado, seguro de cómo iba a ir todo esto. Me miraba con esa calidez calculada que yo ya había aprendido a reconocer por lo que era realmente. Nos sentamos alrededor de la mesa de mi cocina, la misma mesa de siempre. Beto abrió su carpeta con movimientos profesionales y ordenados. Sacó varios documentos con membrete y sellos de notaría. Los acomodó en la mesa frente a él con cuidado. Rodrigo tomó la palabra primero,
con voz tranquila y razonable. «Mamá, sé que lo que pasó con la cuenta nos distanció. Y tienes razón en estar molesta. Estuvo mal de mi parte, te lo reconozco. Pero vine hoy a hablar de algo que me parece más importante todavía. Beto puede ayudarnos a poner orden en las cosas que tienes. El departamento, lo que tengas guardado, para que todo esté en orden legal, para que cuando llegue el momento no haya complicaciones de ningún tipo, para que yo pueda ayudarte sin burocracia si alguna vez lo necesitas». Luego me explicó, con paciencia, de quien ya ensayó bien lo que va a decir, que se trataba solo de un poder notarial, algo sencillo y rutinario, para que él pudiera hacer trámites en mi nombre en los casos donde yo no pudiera o no quisiera moverme, por si me llegaba a enfermar en algún momento, por si necesitaba ayuda con algún trámite de gobierno, porque yo ya tenía una cierta edad y era inteligente estar preparados con anticipación, porque él me quería y quería poder cuidarme bien. Beto asintió varias veces mientras Rodrigo hablaba, con expresión de profesional que confirma lo que el cliente acaba de explicar. Luego, cuando Rodrigo terminó, tomó una pluma plateada del bolsillo interior de su saco. La extendió hacia mí por encima de la mesa. Yo miré la pluma. La miré un momento largo, en silencio, sin tomar nada. Luego puse mis dos manos sobre la mesa, despacio y con calma, y saqué de la carpeta delgada que yo había colocado discretamente a mi lado antes de que llegaran, antes de bajar a abrirles la puerta, 3 cosas específicas que había preparado con cuidado. La primera era la copia de la denuncia levantada en el Ministerio Público, con número de carpeta, fecha, los montos exactos y los nombres completos de los involucrados. La segunda era la carta formal firmada por la licenciada Remedios, dirigida por nombre completo a Rodrigo, notificándole del inicio de un proceso legal en su contra y de su obligación de comparecer ante el Ministerio Público en los términos que se le indicarían formalmente. La tercera eran las capturas de pantalla de sus conversaciones privadas con Beto sobre el dinero y sobre el departamento, impresas en papel blanco, con fecha, hora y nombres perfectamente visibles en cada mensaje. Las acomodé sobre la mesa, una por una, frente a los dos, en completo silencio. Beto bajó los ojos hacia los papeles, leyó la primera línea de la primera hoja, luego la segunda. Reconoció lo que estaba leyendo, reconoció su propio nombre impreso. Cerró su carpeta con un movimiento tranquilo. Se levantó de la silla. Recogió sus documentos de notaría sin ninguna prisa. No dijo una sola palabra. Caminó hacia la puerta del departamento y salió. La puerta quedó levemente entreabierta detrás de él. Rodrigo no se movió. Miraba los papeles sobre la mesa. Los leyó. Los volvió a leer. Vi su cara cambiar despacio, en capas que se iban quitando una por una. Primero se fue la seguridad, luego el color de la piel, luego la postura entera del cuerpo. Empezó a hablar, rápido al principio, atropellando las palabras, sin el orden de antes, que podíamos resolverlo entre nosotros, sin necesidad de todo ese proceso, que no había querido que las cosas llegaran a ese punto, que tenía deudas que yo no sabía, deudas de verdad, con personas que no eran pacientes ni amables al cobrar, que tenía miedo real, que llevaba más de 1 año intentando resolver esa situación solo, sin que yo me enterara del tamaño real del problema, porque cada vez que imaginaba venir a contármelo, le ganaba la vergüenza, que le aterraba la idea de ver mi cara de decepción, que pensó que si resolvía lo del departamento podía cubrirlo todo y que yo nunca tuviera que enterarme de hasta dónde había llegado, que nunca tuvo intención de dejarme sin nada, que me quería. La voz le tembló. Por primera vez en todos estos días, en todas estas conversaciones, la voz de mi hijo tembló de verdad, no el temblor de quien busca causar lástima. El otro, el de alguien que se da cuenta, en tiempo real, de la magnitud de lo que hizo. Lo escuché todo, sin interrumpirlo, sin moverme, sin cambiar la expresión de mi cara. Lo dejé terminar completamente. Cuando él terminó de hablar,
La cocina quedó en el mismo silencio de aquella mañana con el saldo en cero, pero diferente, más pesado, con más cosas dentro de ese silencio. Le dije una sola frase. Una. Se la dije con voz tranquila y sin apartar la mirada de sus ojos. Si me hubieras dicho la verdad, hubiéramos encontrado una manera. Rodrigo no respondió. Cerró los ojos. Los cerró y se quedó así, quieto, durante unos segundos que parecieron mucho más largos. Y yo supe en ese silencio, sin ninguna duda, que esa frase le pesó más que la denuncia del Ministerio Público, más que la carta de Remedios, más que las capturas de pantalla impresas, más que todo lo demás junto, porque era verdad, completamente verdad, y los dos lo sabíamos, y eso era lo que hacía que pesara tanto. Antes de irse, hizo una pregunta, solo una, con voz baja, sin mirarme a los ojos. ¿Vas a seguir con el proceso? Le respondí con la misma calma. Eso depende completamente de ti, no de lo que digas hoy aquí, de lo que hagas en los meses que vienen. Salió. La puerta cerró con suavidad esta vez. El proceso legal siguió su camino. Rodrigo fue citado formalmente a comparecer ante el Ministerio Público, donde declaró y reconoció los hechos frente al agente investigador. Su abogado, que contrató los días siguientes a la citación, negoció con Remedios un acuerdo reparatorio. El acuerdo fue revisado y homologado por el juez de control competente. Rodrigo se comprometía formalmente a restituir los 342,000 pesos en pagos mensuales fijos durante 3 años. El procedimiento penal quedaría en suspensión condicional durante ese plazo. Si incumplía un solo pago, la suspensión se levantaba de manera automática y la carpeta seguía su curso sin posibilidad de ningún nuevo acuerdo. Firmó frente al juez. Firmé yo también, con Remedios a mi lado. Las deudas de Rodrigo resultaron ser reales, más manejables de lo que el miedo las hacía parecer desde adentro, pero reales. Con la misma asesoría de Remedios, pudo sentarse con sus acreedores y negociar un plan de pago separado y manejable. Lo que yo nunca voy a terminar de entender del todo, lo que me acompaña como una pregunta sin respuesta satisfactoria, es por qué eligió robarme a mí en lugar de simplemente venir y decirme la verdad. Yo le hubiera ayudado, se lo dije, y era verdad. Pero hay cosas que con el tiempo uno aprende a soltar, aunque no las entienda completamente, porque cargar con la pregunta para siempre pesa más que el daño original. Itzel terminó su relación con Rodrigo esa misma semana en que yo me reuní con Remedios por primera vez. No me llamó para decirme, no me buscó para contarme. Me enteré varias semanas después, de manera indirecta, por alguien que los conocía a los dos. Lo hizo por ella misma y solo por ella misma. Porque en el proceso de todo esto entendió que durante meses había sido una figura dentro de una narrativa que Rodrigo había construido solo para sus propios propósitos. Que la imagen que él le había dado de mí durante todos esos meses era una imagen diseñada con un propósito específico. Que ella había sido usada sin saberlo, sin consentirlo, sin tener ninguna información real. Meses después me la encontré por casualidad en el mercado. Estaba con su mamá, una señora de pelo blanco que cargaba una bolsa de tela con frutas. Itzel me vio desde lejos, se detuvo, me miró y asintió despacio, una sola vez, con algo en los ojos que no era amistad, pero sí era reconocimiento. Seguimos cada una por nuestro camino, sin necesitar más que ese momento. Itzel y yo no somos amigas, no tenemos ese tipo de vínculo y probablemente nunca lo tengamos. Pero hay entre nosotras algo que no necesita palabras y que tampoco necesita nombre. El reconocimiento de dos personas que fueron afectadas de maneras distintas por el mismo daño y que cada una, a su propia manera y en su propio tiempo, eligió no quedarse quieta. Rodrigo ha cumplido con los pagos mensuales sin falta desde el día que firmamos el acuerdo. Eso es un hecho. No sé todavía si es suficiente para que algo se reconstruya entre nosotros. No lo sé, y no me apresuro a saberlo. Intentó acercarse varios meses después de todo esto. Un domingo al mediodía, apareció en el edificio. Traía una bolsa del lugar de tamales que a mí me gusta, el que queda a 6 cuadras sobre la misma calle.
el de la señora Consuelo, que los hace desde hace 30 años con la misma receta. Los había ido a buscar específicamente ahí. Traía también una disculpa que se le notaba en la cara que había practicado. No una disculpa improvisada, una trabajada. Abrí la puerta. Lo escuché. Recibí los tamales. No lo dejé pasar adentro. No le cerré la puerta para siempre. Eso no es lo que soy. Rodrigo es mi hijo, y eso no cambia aunque duela. Aunque todo lo que pasó haya dejado una marca que no desaparece rápido. Pero tampoco le abrí la puerta de par en par como antes, como si nada hubiera pasado. Como si la confianza fuera algo que se recupera con tamales y con palabras bonitas dichas en el umbral de una puerta. La confianza no funciona así. La confianza se reconstruye con tiempo largo y con hechos concretos y con consistencia que se puede ver y verificar. Con meses y con años de comportamientos que digan algo diferente y más verdadero que lo que ya se hizo. Quizás algún día lleguemos a ese lugar. Quizás no. Eso todavía no lo sé con certeza. Y está bien no saberlo todavía. Lo que sí sé con claridad es lo siguiente. La cuenta bancaria tardó meses en empezar a recuperarse de verdad. Todavía no está donde estaba aquel domingo antes de la transferencia. Pero cada pago mensual que llega puntual según el acuerdo, cada peso que vuelve a ese número, me dice algo concreto. No me dice que ya terminó de doler. No me dice que ya todo está bien. Me dice que yo existí, que esos 30 años de trabajo dejaron algo real en el mundo, que mis manos cosiendo tela a las 6 de la mañana existieron, que mis cenas frías existieron, que cada domingo que yo pasé en el atelier, en lugar de descansar, existió y tuvo valor. Me dice que mi vida valió, que no fui invisible en este mundo. Eso era exactamente lo que yo defendía en todo momento de este asunto. No era un número en una pantalla de aplicación bancaria. Era la prueba tangible de que yo había estado en este mundo y había hecho algo con mi tiempo y con mis manos y con mis años. Que una mujer que trabaja, que sostiene, que no pide y no se queja en voz alta, no es menos que nadie por eso. Que su esfuerzo cuenta, que su tiempo vale, que su cansancio es real, que su seguridad futura importa. Hay mujeres que me escuchan contar esta historia y me preguntan cómo supe en qué momento actuar. ¿Cómo encontré la energía para hacer todo lo que hice mientras estaba pasando por algo así? Yo les respondo lo mismo siempre, porque es la única respuesta verdadera que tengo. No fue valentía. No hubo ningún momento épico, ninguna escena de película donde yo decidí levantarme y ser fuerte. Fue claridad. Solamente eso. Hay un momento específico, después de que el dolor más agudo y más inmediato pasa y se asienta, en que una deja de temblar, deja de llorar, deja de imaginar distintos escenarios posibles y empieza a ver con una precisión nueva lo que realmente pasó, quién lo hizo, qué exactamente se perdió y qué exactamente se puede recuperar. Y cuando una llega a ese punto de claridad, lo que sigue no requiere valentía especial. Requiere simplemente hacer lo que corresponde hacer, paso por paso, con la información que se tiene. Ese momento de claridad llega, no para todas al mismo tiempo, no de la misma manera ni con la misma velocidad, pero llega. Para todas llega, si una le da el espacio suficiente para que llegue. Una madre puede perdonar casi todo, pero hay una cosa específica que no se perdona fácil, que tarda en sanar, aunque una lo quiera y aunque una trabaje en ello con toda la voluntad que tiene, que te traten como si tus años de esfuerzo fueran un exceso innecesario o un capricho de persona asustada, como si tu seguridad futura pesara menos en la balanza que un deseo presente de otra persona, como si todo lo que construiste con tus propias manos fuera un recurso disponible para quien tenga la oportunidad y la confianza de tomarlo. Eso tarda en sanar, no porque una sea débil o no haya podido superar lo que pasó, sino porque el daño no fue al número en la pantalla del banco. Fue mucho más adentro. Fue al lugar donde una guarda la prueba de que existió, de que su paso por este mundo importó, de que sus años de trabajo dejaron algo real. ¿Cuántas de ustedes han sentido algo parecido alguna vez en su vida?
¿Cuántas han dado todo lo que tenían, han guardado todo con sacrificio, han construido algo con sus propias manos durante años y un día descubrieron que alguien cercano lo estaba mirando como un recurso disponible para cuando lo necesitara? Escríbanme en los comentarios. Cuéntenme desde qué ciudad, desde qué país están escuchando esta historia hoy. No están solas en esto. Nunca lo estuvieron. Y si están pasando por algo parecido en este momento, mientras escuchan estas palabras, quiero que sepan que el momento de claridad llega, que el silencio de una mujer no tiene que significar resignación, que una mujer que toma su decisión y actúa en consecuencia no es fácil de detener. Gracias por estar aquí conmigo hasta el final de esta historia, por acompañarme en cada parte. Si te gustó esta historia, haz clic en este próximo video que está apareciendo en la pantalla, porque la próxima traición supera todo lo que has visto hasta ahora. Y no te olvides suscribirte en el canal, para que no te pierdas ni una sola historia.